Bienvenido a este video tutorial. Si no estás suscrito, suscríbete, activa la campana de notificación para que estés enterado de las siguientes publicaciones. Y si te gusta el contenido de esta temática, no olvides presionar pulgar arriba. En este video vamos a cuantificar el concepto de obra de muro de tabique de 7x14x28 punteado con mezcla mortero-arena proporción 1:4 hasta una altura de 9 metros. En la parte derecha tenemos el plano arquitectónico de la planta alta. En nuestro proyecto de AutoCAD ustedes podrán desde la descripción de este video descargar el material de apoyo, tanto el plano en AutoCAD como también el archivo Excel de nuestra tabla de números generadores de volumen de obra. Vamos a hacer el análisis de nuestra planta arquitectónica alta y para ello vamos a determinar las alturas que vamos a manejar para nuestros muros. Aquí tenemos el corte, la representación de una parte del corte arquitectónico del proyecto para poder determinar las alturas de los muros a construir. En la planta baja vamos a determinar una altura de muro de piso a techo de 2.85. Lo mismo será para la planta alta, 2.85. La dala de cerramiento estará construida a un nivel de 2.10 de cerramiento. Tendrá 25 centímetros de peralte esta dala y tendremos muro de enrase de 50 centímetros. Partiendo de esta información vamos a hacer el análisis de nuestra planta arquitectónica alta de los muros, iniciando con el eje C, que tenemos aquí la construcción de un muro en las recámaras. Vamos a anotar en la tabla el eje C y el tramo que vamos a cuantificar inicia desde el eje 8 hasta el eje 16 para este muro. Anotamos entonces del eje 8 hasta el eje 16. En el tipo no le anotamos nada. En la unidad es metro cuadrado. El largo del muro hay que medirlo. Vendría siendo una distancia de este punto hasta este otro, una distancia de 9 metros. Tenemos 9 metros. En el ancho no le anotamos nada. Y en el alto habíamos dicho en nuestro corte representativo que tendríamos una altura de 2,85 metros. 2 metros con 85 centímetros sería la altura de nuestro muro. Vamos a restarle los 25 obviamente de la dala de cerramiento y nos quedaría una distancia de 2 metros con 60 centímetros de puro muro. Nuestra planta arquitectónica alta, entonces anotamos aquí lo alto 2.65, no 60, 2.60, y en piezas no le anotamos nada. Vamos a anotar la fórmula, multiplicar esta celda por esta otra, el largo por el ancho, y tenemos ya el resultado de metros cuadrados para ese tramo. Aquí tenemos una ventana en la recámara y aquí tenemos otra en esta otra recámara y una ventana en el baño también. Vamos a restarle los claros de estas ventanas. En el tipo vamos a poner aquí ventana y va a indicar una resta. En el eje vendría siendo el mismo y el tramo vendría siendo el mismo. Colocamos esa información, metros cuadrados, lo dejamos así. El largo, vamos a sumar estas dos ventanas porque tienen la misma altura. La dimensión de la ventana en su largo vendría siendo 1,20, 2,40 sería por las dos ventanas. El alto de 1 metro para las ventanas, multiplicamos 2,40 por 1 sería 2 metros cuadrados y le colocamos el signo de resta porque vamos a descontarle los claros de las ventanas. Aquí tenemos otra ventana para el baño, la anotamos aparte porque tiene otra altura esta ventana. La dimensión de su distancia en lo largo es 1,20 y vamos a anotar una altura de 40 centímetros para la ventana del baño. Esta es la ventana del baño.
Copiamos la fórmula, Excel nos arroja automáticamente el resultado y seguimos con el siguiente eje donde exista un muro. Aquí tenemos un muro, el eje es el eje E, anotamos en nuestra tabla el eje E y el tramo es desde el eje 10 al 11, donde está el baño. Este es nuestro tramo a cuantificar. El arco de este muro, vamos a medirlo, es de 1.55, 1.55, el alto es de 2.60, es lo que vamos a manejar en todo nuestro proyecto de la planta alta. Y vamos a copiar aquí la fórmula para que Excel nos arroje el resultado. Vamos a esta parte del muro vamos a descontarle el claro de la puerta. Vamos a poner aquí puerta. La distancia de la puerta, vamos a anotar un largo de 90 centímetros. El alto es 2.10. Y vamos a copiar la fórmula que tenga el resultado negativo para que Excel, al momento de hacer la sumatoria final, reste esta información. El siguiente muro que tenemos para cuantificar vendría siendo este de arriba, es el muro F. Aquí es una ventana en la sala de estar. Este muro vamos a cuantificarlo en el eje F. El tramo hay que colocarlo desde el 7 al 8, está ubicada esa ventana, del 7 al 8 es el tramo de muro que vamos a cuantificar. El largo hay que medirlo, la distancia de aquí hasta acá sería 1.65, sería el largo. A ese le vamos a sumar los 50 centímetros del muro de enrace. 1.65 y en el alto vamos a colocar la dimensión, vamos a sumar la altura del enrace más la altura del muro que tiene de piso a nivel de ventana, que sería 1.10 más 50 centímetros sería 1.60. Vamos a copiar la fórmula y Excel nos arroja el resultado. El siguiente muro, tenemos el muro del baño que tenemos acá, es en el eje G. Tramo es el mismo tramo 11.10, es este de aquí, 11.10. Y como este muro ya lo habíamos cuantificado y parece ser uno idéntico acá, inclusive con la misma puerta, vamos a copiar la información que tenemos aquí. Toda esta información la copiamos y la pegamos acá abajo. Sería la cuantificación de este muro restándole claro de la puerta. El siguiente muro a cuantificar es el que tenemos acá arriba, en el eje H, tramo 3.6, eje H, tramo 3.6. El largo del muro, aquí tenemos, esta es una ventana de piso a ala de cerramiento. Esta ventana, bueno, es una puerta, perdón, es una puerta corrediza de cristal que da acceso a la terraza. Aquí desde la recámara y la sala de estar da acceso a la terraza en la planta alta. Vamos a cuantificar este muro primero entonces con una distancia en el largo de 2.50, la altura junto con el enrace vendría siendo 2.60. Y el resultado ya nos arroja el Excel copiando la fórmula. Vamos a sumarle aquí el muro de enrace en esta parte de arriba, en el donde va arriba de la ventana. Ponemos aquí este mismo tramo y le ponemos una distancia de, en el largo, 1.73.
El alto sería 50 centímetros para el enrase. Y copiamos la fórmula, automáticamente ya tenemos los metros cuadrados. El siguiente muro de nuestro proyecto, que es castillo. Siguiente muro. Si se han dado cuenta, estamos analizando los muros en sentido vertical de nuestro proyecto. Es este que tenemos en el eje Y. Y el tramo, vamos a hacer el tramo desde el eje 8 hasta el eje 17. Vamos a hacer todo este largo, la cuantificación de una vez, todo. Desde el eje 8 hasta el eje 17 en el eje Y. La distancia, vamos a medirlo. Sería desde aquí hasta acá. ¿Dónde va por aquí? Una distancia de 10 metros. La altura de 260. Y ya tenemos aquí 26 metros cuadrados de muro. A este tramo vamos a restarle dos dimensiones. Aquí es una puerta que tenemos acá en el acceso a la recámara. Y este es simplemente un claro para el acceso a la recámara y al baño. Bien, vamos a medir este claro de la puerta. Sería de 1 metro. Y este de acá sería de 1,20. Sería 2,20 la distancia. Vamos a ponerle aquí puerta. El largo 2,20. El alto sería 2,10. Y ya nos arroja los metros cuadrados automáticamente Excel. Vamos a colocar aquí nada más el signo negativo porque es una resta. El siguiente muro a cuantificar vendría siendo el de la escalera que tenemos aquí en el eje M. Este tramo que tenemos aquí vamos a sumarlo junto con el muro curvo que tenemos de la escalera y junto con este otro que tenemos. Bueno, esto lo vamos a cuantificar aparte, pero este sí, en el eje M, que inicia desde aquí este pequeño tramo de muro, vamos a cuantificarlo junto con este curvo. Vamos a sumarlo. Vamos a colocar entonces el eje M, el tramo, vendría siendo desde el 9 hasta el 16. Perdón, hasta el 15. Del tramo 9 hasta el 15. Vamos a cuantificar esta distancia. Tenemos una distancia de 0,73. Vamos a ir sumando en esta parte de aquí. 0,73 más. Vamos a colocar aquí un arco desde aquí, punto medio, hasta este punto de acá final. Listo, ya se dibujó el arco, lo sacamos, anotamos comando leads para conocer sus propiedades y tenemos una distancia de este arco de 5,84. es la distancia del muro en arco. Es la distancia de nuestro muro curvo. Anotamos entonces 5,83. Es acá. Más 5,83. Sería 6,56. 6,56. Anotamos aquí esa medida, 6,56. La altura de 2,60. Y Excel ya nos arroja el resultado. Aquí tenemos 3 ventanas en nuestro muro curvo de la escalera. Las ventanas las vamos a colocar a una altura de 1 metro. Vamos a hacer la medición
en sentido, aquí está, en sentido, aquí está la medición de este arco. Bueno, de este arco, ok, tenemos que sacar la medida de estos puntos. Vamos a hacer un arco entonces para conocer la distancia de la medida de la ventana. Un arco de aquí hasta acá, y ahora sí vamos a sacar la cuota del arco. Ya me enredé. Vamos a copiarlo. Luego eliminamos esto. Bueno, aquí nada más acotamos esta parte de aquí. 80 centímetros de ventana. Va a ser la misma para estas otras dos ventanas. Sería una distancia entonces de 2.4 para las ventanas. Vamos a ponerle ventana. Y la altura de 1 metro. Obviamente aquí con el sentido o con el signo negativo, porque vamos a restar esa parte que es el muro. Y ya quedó para la parte del eje M, que es el muro de la escalera. El siguiente eje es el N, y nada más corresponde a este muro que tenemos esta partecita. Anotamos en el eje N el tramo del 15 al 17, una distancia, medimos la distancia de 1.73 y la altura 2.60. Automáticamente Excel, si copiamos la fórmula, nos da el resultado. El siguiente muro a cuantificar de nuestro proyecto. Vamos aquí. Vemos que es este que está en el eje O. En el eje O aquí tenemos un muro que corresponde al vestidor y también a la recámara. Anotamos en nuestra tabla el eje O. El tramo es desde el eje 7 hasta el 10. Desde el eje 7 hasta el 10. La distancia, vamos a medir, tenemos una distancia de aquí hasta acá. Es de, no le medí bien. Desde este punto que está la recámara hasta el vestidor. Hasta este punto 5.90 es la distancia, la anotamos en nuestra tabla, la altura de 2.60 y vamos a restarle el claro de la puerta. Vamos a poner aquí puerta. La puerta es de 90 centímetros, 0.9, la altura de 2.10 y aquí copiamos la fórmula. También vamos a copiar la fórmula para la parte de abajo aquí, este muro, ok. Y listo. Vamos analizando la planta para observar cuál es el siguiente número en vertical. Tenemos el que está aquí en el eje P, aquí en la parte del baño de la recámara principal. Anotamos en nuestra en nuestra hoja de Excel el eje P, el tramo del 3 al 5. Desde el eje 3 hasta el 5. La distancia del muro hay que medirla para colocarla en la tabla de Excel. Tenemos un largo de 3.95, la altura de 2.60 y Excel, copiando la fórmula, nos da el resultado. El siguiente muro, sentido vertical, es el que tenemos en esta parte de aquí del baño. Vamos a colocar el eje Q. El tramo es del 6 al 7. Del 6 al 7. La distancia hay que medirla. Tenemos 1 metro. Creo que eso es 1 metro. 95 centímetros. 0.95. La altura 2.60.
y copiamos la fórmula. El siguiente muro es el que tenemos en el eje R. Tenemos aquí está el eje R, lo colocamos. El tramo es desde el eje 3 hasta el eje, tenemos una ventana, hasta el eje 9. Vamos a colocarlo del 3 hasta el 9, del 3 hasta el 9. La distancia hay que medirla desde este punto hasta este otro, 9.70, 9.70. El alto 2.60 es el que manejamos de la altura de nuestro proyecto, y vamos a restar las dimensiones de la ventana. Tenemos una ventana de baño y una ventana acá en la recámara que tenemos en planta alta. Iniciamos con la ventana del baño. Tenemos una distancia de 60 centímetros de largo. El alto es 40 centímetros. Y vamos a poner el signo negativo. El signo negativo. Listo. Y anotamos otra ventana que está localizada en la recámara. La distancia de esta ventana, vamos a poner un largo de 1,80, la altura de 1 metro. Copiamos la fórmula y automáticamente Excel nos arroja los metros cuadrados. Por último, tenemos aquí para los muros en sentido vertical, este que tenemos en esta parte, este pequeño muro en el eje S. El tramo es del 9 al 10. De 9 al 10. La distancia es 1.61. Altura 260. Y Excel nos da el resultado una vez anotado la fórmula. Multiplicar largo por ancho, por alto. Seguimos cuantificando. Ahora vamos en el sentido en horizontal con los muros de la planta alta. Iniciamos con el eje 3 en sentido horizontal. Y el tramo es desde el eje H hasta el eje R. Desde el H hasta el R. La distancia que tenemos aquí, hay que anotar la distancia. Sí, distancia 7.82 metros. El alto es 260. Copiamos la fórmula y hacemos la resta de esta ventana que tenemos aquí. Parece ventana, sí es una ventana. Vamos a restar este claro de la ventana. Es un largo de 1 metro. La altura también. El eje y el tramo vamos a hacer el mismo. Observación aquí de ventana. Y copiamos la fórmula, anotando el signo negativo. Muy bien. El siguiente muro a cuantificar es el que tenemos solamente para muros de enrase. Este de aquí, 50 centímetros de enrase. En el eje 5, tramo PR. Solamente para muros de enrase, porque aquí tenemos un claro que es para acceso al WC de la recámara principal. Tenemos una distancia, todo este tramo de aquí, de 1.40. 1.40.
El alto es 50 centímetros, muro de enrase, y copiamos la fórmula. El siguiente muro en sentido horizontal es el que está por el eje 7 en el vestidor, eje 7. Vamos a poner en nuestra tabla Excel eje 7, el tramo vendría siendo de O a R, desde el eje O hasta el eje R, todo este tramo. Anotamos desde el O hasta el R la distancia de nuestro muro en la parte del vestidor. Es una distancia de 3,55 metros, altura de 2,60. Anotamos la fórmula y posteriormente vamos a restar en ese mismo tramo la puerta de acceso al vestidor. Mide un largo de la puerta de 1.20, la altura pues ya la sabemos, 2.10, y Excel automáticamente nos da el resultado de los metros cuadrados. El siguiente muro es en el eje 8. Anotamos en nuestra tabla Excel eje 8, el tramo es desde el eje C hasta el eje R, del C hasta el R, del eje C hasta el R, una distancia, vamos a poner el comando de medir, y es una distancia de 11.4, altura de 2,60 centímetros, y vamos a restarle aquí la medida de la puerta. Nada más tendrá una resta. Puerta en el mismo eje y en el mismo tramo. La distancia del largo de la puerta de 1.50, la altura de 2.10, y le colocamos signo negativo. Automáticamente Excel nos arroja el resultado. Y seguimos con nuestra planta arquitectónica alta, analizando los muros en sentido horizontal. Aquí tenemos uno en el eje 9. Este muro que tenemos aquí en esta parte del closet de la recámara no lo tenemos identificado con ejes, pero sí este que tenemos acá en recámara, vamos a colocarlo. En este momento vamos a determinar que está en el mismo eje, aunque no lo está, pero para simplemente hacer la cuantificación de los volúmenes vamos a colocarlo en esta parte de aquí. Dicho esto, entonces anotamos el eje 9 y el tramo abarcando estos dos pequeños tramos de muro, desde el F hasta el S. Tenemos una distancia de, vamos a medir, vamos a sumar este muro que tenemos aquí, 65 centímetros más 60, 1.25. Sería la distancia de 1.25, 2.60 la altura, y automáticamente Excel nos arroja el resultado. Bien, el siguiente número de nuestra planta, el siguiente muro de nuestra planta es el que tenemos en el eje 10. Anotamos aquí el eje 10 y el tramo vemos que es desde el eje C hasta el eje I, desde el C hasta el I. Tenemos una distancia vamos a medirlo, una distancia de 4.50. La altura de 2.60. Excel automáticamente nos arroja el resultado. Y en esta parte derecha, vamos a borrar este arco que habíamos dibujado. En esta parte derecha, en el mismo eje, pero en diferente tramo, tenemos el muro de la recámara. Vamos a cuantificarlo. El mismo eje, en el eje 10, pero en diferente tramo. Sería desde el eje O hasta el eje S, desde el O hasta el S.
tenemos una distancia del muro del 4.35, altura de 2.10, y aquí sí, en este mismo tramo vamos a restarle ventana. La distancia de largo de la ventana es de 1.80, altura de 2.10, y automáticamente Excel nos arroja el resultado. Le colocamos signo negativo. Listo. Damos seguimiento. El siguiente muro es el que está en el eje 11. En el eje 11, la parte del baño, aquí lo tenemos. La distancia, bueno, el tramo es del C al I, del eje C hasta el eje I. La distancia de este muro, vamos a colocarlo hasta acá, de 4.50, 4.5, la altura es 2.60. Copiamos la fórmula y a este tramo vamos a restarle la puerta. Copiamos la información del tramo. El largo de la puerta debe ser de 90 centímetros. Seleccionamos de 1 metro, es de 1 metro. La altura de 2.10 y Excel nos arroja el resultado. Vamos a colocar signo negativo porque estamos restándole la información de la puerta. Bien, vamos al siguiente tramo, es en el eje 13. En el eje 13 tenemos un tramo de muro desde el eje I hasta desde el eje G hasta el I, para identificar este pequeño muro que tenemos aquí en el closet. Desde el G hasta el I tenemos una distancia de 60 centímetros, 0.6, la altura de 2.60 y copiamos la fórmula. Listo. El siguiente muro es el que tenemos en el eje 16. Estamos todavía con sentido horizontal. Eje 16 y el tramo es desde el eje C hasta el eje I, desde el C hasta el eje I, con una distancia para el muro de 4.35. El alto 2.60. Copiamos la fórmula. Excel nos arroja el resultado de metros cuadrados y a ese volumen o a esa distancia, perdón, a esos metros cuadrados se le va a restar en los claros de las dos ventanas que tenemos en esta recámara. Vamos a poner ventana. Las vamos a sumar. Medimos las ventanas y tienen una medida de 1.20, la otra también, serían 2.40. 2.40. La ventana es de 1 metro de alto. Copiamos la información de la fórmula y Excel nos arroja el resultado. Bien, damos seguimiento. Aquí tenemos una ventana, aquí otra ventana y otra ventana. Vamos en la fachada a ver cómo está. Este es Dala. Bueno, esta parte de aquí no hay muro. Bueno, sí hay muro aquí. Es muro de 50 centímetros de alto en estas partes de la ventana. Vemos la fachada. Muro 50 centímetros. Sí, es un muro de 50 centímetros de alto para las partes de la doble altura. En el eje 17 tenemos estas dos ventanas. Tramo desde el I al N, desde el eje I hasta el eje N. Vamos a medir
La distancia es 70 centímetros, igual para la otro lado, 70 centímetros sería 1,40. La altura del muro sería 50 centímetros. Y Excel nos arroja ya los metros cuadrados, habiéndole colocado la fórmula. En el siguiente eje, que es este pequeño muro que tenemos aquí, igual la altura de este muro es de 50 centímetros y después está todo lo largo de la ventana para la parte alta de este proyecto. Anotamos en el eje 18 nuestra información en la tabla. Eje 18, el tramo del J al L, el tramo es desde el eje J hasta el eje L. La distancia, vamos a ver la distancia, la medimos y también es de 70 centímetros. La altura de 0,5, o sea 50 centímetros. Copiamos la fórmula y la pegamos. Bien, hemos terminado con la localización, con el análisis y la cuantificación de los muros de la planta alta. Al parecer no se nos pasó ninguno. Vamos a hacer la sumatoria total de nuestros muros. Aquí ya está toda la información de los metros cuadrados de muro analizado para la planta alta. Y tenemos un resultado total de 230.76 metros cuadrados de muro para la planta alta de nuestro proyecto. Bien, esto sería todo. Sería la cuantificación total para este concepto de muros de la planta alta de nuestro proyecto arquitectónico. Y los espero en el siguiente video, donde seguiremos analizando y cuantificando los volúmenes generadores de nuestro proyecto arquitectónico.